Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Vamos a platicar con dos mujeres indígenas. Son dos mujeres indígenas muy jóvenes. Una de ellas es abogada, licenciada en Derecho, y otra de ellas es Palmira Flores. Es egresada del Colegio de San Luis, de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, y nos van a contar de viva voz cómo es ser mujer indígena en el siglo XXI, lo que ha representado para ellas, cómo es formar parte del pueblo triqui y del pueblo otomí y de estas comunidades que día con día se están transformando. Acompáñenos a platicar con ellas, es una charla con esas protagonistas de estos cambios que están sucediendo hoy en nuestro país, en nuestro mundo. Bienvenidos, comenzamos. Palmira Flores García es maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. Es mujer indígena, representante de la comunidad triqui. Fue miembro del Comité Técnico Académico de la iniciativa UNESCO San Luis. Trabaja en el proyecto Agua y Derechos de los Pueblos Indígenas, Estudios de Calidad del Agua, del Colegio de San Luis a través de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Actualmente es coordinadora general de la Junta Directiva de la Unidad de Atención Especializada a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí. Además, participa activamente en las propuestas relacionadas con los pueblos indígenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto que esté acompañándonos en este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy es un día que a mí, la verdad, me da mucho gusto recibir con quienes vamos a platicar, a nuestras dos invitadas de hoy. Y es que ayer, 5 de septiembre, se conmemoró justamente el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y bueno, pues con este motivo hemos invitado a las dos personas que tenemos el gusto de tener el día de hoy aquí. Y vamos a saludar a Palmira Flores. Ella es integrante de la comunidad triqui en San Luis Potosí y es egresada de nuestra maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas aquí del Colegio de San Luis. Palmira, gracias por acompañarnos, bienvenida. Significa buenos días a todos, no sé qué era lo que Sí, tú no te apures, estamos en la mañana aquí. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Otra vez repítenos la frase en triqui. Muy buenos días a todos. Gracias. Bueno, y también nos acompaña Erika Juan Narciso, ella es representante del pueblo otomí en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi nombre es Erika Juan Narciso, integrante del pueblo otomí. Erika, gracias por acompañarnos y bueno, pues a las dos nos da mucho gusto que estén con nosotros y justo el tema, como les mencionaba, tiene que ver con este Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta conmemoración la establece la Organización de las Naciones Unidas para dar visibilidad, como cada una de estas fechas que se van conmemorando, a lo que está alrededor de, en este caso, las mujeres indígenas. Ya varios especialistas académicos han reconocido la importancia de hacer visible cuál es la situación que se enfrenta, pero quién mejor que dos mujeres indígenas que nos vengan a platicar un poco acerca de este asunto. Y bueno, particularmente sus historias de vida, a mí me gustaría también que al ratito nos platicaran un poco de ello, porque pues son mujeres muy jóvenes que enfrentan, como sus familias, como muchas familias de las comunidades indígenas, una situación económica y social adversa, y pese a todo se han ido superando. Ya les decía, Palmira Flores es egresada de la maestría aquí en el Colegio de San Luis, y Erika, bueno, pues está, es ya abogada, ella es licenciada en Derecho. ¿Por la Autónoma, Erika? ¿Estudiaste ahí? En la Universidad de Tangamanga. Muy bien. Bueno, vamos a platicar entonces. A ver, cuéntenos primero, ¿qué significa para ustedes esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena? Palmira, comenzamos contigo. Muy bien. Bueno, yo creo que el día es importante más que nada porque podemos visibilizar que si de por sí el tema indígena es importante en un país como lo es México, porque se reconoce como un país diverso, multicultural, en el Día de la Mujer Indígena podemos notar que existe una necesidad específica, ¿no?
Si hay necesidades en la población indígena, pues para la mujer indígena esto suele ser más complejo por el tipo de discriminación que se vive, ¿no? Hablamos de que ser miembro de un pueblo indígena estás expuesto a ser discriminado, pero al ser una mujer indígena eres discriminado por ser indígena, pero por ser mujer y también a veces por el aspecto de que tenemos ingresos económicos pues muy débiles. Entonces creo que lo importante de este día es justamente eso, ¿no? Visibilizar que hay una necesidad específica, que hay una agenda de mujeres en el país que corresponde a eso, ¿no? A una dinámica de mujeres indígenas, de comunidades y sobre todo que tenemos un papel muy importante, ¿no? No solamente en la organización que tenemos en cada una de nuestras comunidades, sino el papel que jugamos en la salvaguarda de la cultura, la transmisión de conocimientos, etcétera. Muy bien. Erika, ¿qué significa para ti esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena? Bueno, para mí es un verdaderamente placer que nos estén reconociendo a nosotras como mujeres en este día tan especial como es el Día de la Mujer Indígena y que nos reconozcan ahorita porque pues prácticamente la mujer siempre es la que ha luchado mucho por los derechos de su familia. Entonces para mí es un verdadero orgullo ahorita estar aquí presente y representar al pueblo otomí ante el ayuntamiento y que me den esa oportunidad representarlos, ya que pues normalmente siempre a las mujeres nos hacen a un lado y ahorita por ser de este día pues la verdad sí me llena de orgullo estar aquí presente. ¿Cuál es la principal problemática que enfrentan al ser mujeres dentro de las comunidades indígenas? ¿Cuáles son a lo mejor todavía los usos y costumbres que prevalecen? Palmira. Bueno, es que yo, al menos como ahorita representante de la comunidad triqui, o más bien lo que nosotros decimos, pues tenemos que asumir una responsabilidad. El papel que tenemos como mujeres, visto quizás desde un ojo externo, es que a veces no participamos mucho como la gente pensaría, ¿no? Que deberíamos de ocupar más espacios de representación, etcétera. Sin embargo, como mujeres triquis asumimos que dentro de la comunidad sí tenemos un papel importante de liderazgo. Quizás no estamos como tal en las mesas de negociaciones, como se suele decir, pero previo a eso se toman acuerdos donde quienes ponen en primer lugar la prioridad para la casa, o en este sentido la comunidad triqui, son las mujeres. Entonces yo no pudiera hablar a lo mejor como de un problema en ese aspecto como del machismo. Sí existen quizás algunas prácticas dentro de mi comunidad que todavía siguen vulnerando algún tipo de derecho humano como lo es el matrimonio indígena en la comunidad triqui. Antes se hablaba mucho de la venta de mujeres, no es como tal una venta de mujeres porque hay acuerdos, es algo consensuado. Sin embargo, sí ocurre en algunas familias donde a la mujer, a la niña la ven como una moneda de cambio, ¿no? Se le pone un precio porque eso permite que puedan tener acceso a otras tierras. Entonces quizás en la dinámica comunitaria tiene una función que es justamente ampliar el barrio o el linaje de una familia triqui, pero eso pues, ¿qué implica? Que una niña pues tenga que casarse con alguien que no conoce, que tenga que adoptar ciertas formas de comportamiento para una edad que quizás, pues cuando uno lo ve dices, híjole, pues a mí me gustaría que ella estuviera haciendo otra cosa y no quizás atendiendo a una persona que ni siquiera conoce, ¿no? Entonces eso es algo que yo veo desde mi óptica como integrante del pueblo triqui, ahora como representante, que pues existe todavía algunas prácticas que se distorsionan, ¿no? Que dejan un poco de lado el valor comunitario o hay como una transformación del uso y costumbre que en este caso es eso, ¿no? Pues la venta de mujeres como tal. Erika, ¿en la comunidad otomí también hay este tipo de prácticas o algunas prácticas similares que todavía puedan considerarse, aunque son parte del uso y costumbre milenario, pero que bueno, tiene todavía connotaciones o machistas o misóginas o de discriminación contra las mujeres? Pues en el caso ahorita del pueblo otomí sí existe mucho el machismo, mucho el patriarcado, siguen conservando los usos y costumbres que vienen de allá del pueblo. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Santiago Mezquititlán, de Amialco, Querétaro. Ahí los hombres siguen conservando ese machismo porque prácticamente siempre quieren ser ellos la autoridad, no quieren que las mujeres sean las que decidan, las que tomen decisiones, siempre ellos quieren ser a la cabeza de lo que tienen que hacer la mujer. Hoy en día aquí en el municipio de San Luis Potosí sigue habiendo ese tipo de problemas, siguen
si quieren ser los hombres, más que nada pues los hombres grandes que quieren, que son los que tienen más derecho que las mujeres, y más aún ahorita. A mí realmente sí me ha tocado mucho en esa parte de que ahorita yo represento ante el ayuntamiento el cargo de representante del pueblo tomí, pero sí he recibido por parte de los hombres que me quieren atacar, como pues sí es una violencia en contra de la mujer, más que nada que no aceptan, una porque soy mujer, otra porque soy más chica, y ellos que son hombres quieren ser la autoridad y no soportan que una mujer, y mucho menos que sea más joven, tenga ese cargo. Entonces sí hay mucha discriminación y mucho ataque político. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir platicando con ellas porque a lo mejor nosotros no entendemos bien a bien cómo es que siendo una comunidad otomí de Querétaro o una comunidad triqui de Oaxaca, si mal no estoy, y que estén viviendo en San Luis Potosí y aún así se sigan reconociendo y asumiendo como pueblos indígenas, a pesar, por ejemplo, como en el caso de Palmira, de haber nacido aquí en San Luis Potosí. Creo que esa parte nos falta entenderla a quienes lo vemos, digamos, desde una óptica externa. Pero creo que es importante también que se hable de este asunto, porque solo así podríamos entender muchas de las circunstancias que se están enfrentando en estas comunidades que, bueno, pues son comunidades indígenas que viven en el exterior, digamos, ¿no? En el exterior de donde están sus pueblos originalmente instalados, viviendo, etcétera. Un acercamiento, digamos, un ejemplo con toda proporción guardada, y a ver si no me tomas la pata, pero podría ser en el sentido de que como los mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿no? Los migrantes que se van a Estados Unidos y, bueno, no porque vivan en Chicago o Nueva York, dejan de ser mexicanos. Hacemos una pausa y continuamos con este tema. Bueno, pues ahora vamos a recuperar un poco esta historia de vida, como les decía antes de la pausa. Palmira, cuéntanos un poco cómo es que tú naciste en San Luis, pero sigues perteneciendo al pueblo triqui. ¿Cómo llegó tu familia? ¿A qué se dedicó? ¿Por qué emigraron? Un poco todo este entorno para entender por qué te sigues asumiendo como parte del pueblo triqui. Bueno, primero, la comunidad triqui llegó al municipio de San Luis Potosí, derivado de la realidad social que se vive en mi comunidad. El pueblo triqui en la región de Oaxaca es muy característico porque hay mucha violencia sociopolítica. Eso hace que mucha gente busque pues una forma de vivir más tranquila, con mejor educación y con mejores oportunidades de trabajo. Ese fue el motivo por el cual mi familia pues sale de la región. En primer lugar se van a Sinaloa porque les consiguieron un trabajo ahí en el extinto Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y de ahí llegan a San Luis Potosí porque uno de sus familiares ya vivía aquí, estaba establecido, y pues les comentaron, ¿no?, que era un lugar muy tranquilo y que no estaban ocupadas las plazas públicas para poder ofrecer productos, porque en ese caso la familia pues vendía artesanías. Llega la familia triqui, que es la de mi papá, y ahí empiezan a congregarse entonces varias familias que salen en ese contexto de violencia sociopolítica y empiezan a instalarse en el municipio de San Luis Potosí. Fue algo muy complejo porque en un inicio pues sufrieron mucha discriminación por parte del ayuntamiento, incluso en la misma iglesia, porque los triquis cuando llegaron quisieron apropiarse del callejón de San Francisco, que ahorita sí ya está regulado para que nosotros podamos estar allí, pero en ese momento no fue así, ¿no? Hubo muchísima resistencia para poder estar allí, sobre todo porque decían que le dábamos una mal vista al centro histórico. Es algo muy discriminatorio porque hay otra gente que vendía en las calles, pero no había problema por no ser de pueblos indígenas. ¿Cómo me asumo yo entonces como indígena triqui estando aquí en la ciudad de San Luis Potosí? Fue algo muy complicado porque, para empezar, mis padres no me criaron enseñándome triqui. Yo crecí aprendiendo español. Mi papá siempre decía que eso era mejor porque en las escuelas no hablaban el triqui como en la región, y decía que si uno crecía hablando triqui, los maestros no nos iban a entender y nosotros menos a los profesores. Entonces ellos creyeron que hablando español sería mejor. Algo curioso también porque ellos no hablaban muy bien el español. Sin embargo, el ir a la escuela donde la alfabetización es en español, pues nos enseñó a nosotros a aprender español más que el triqui. Y fue una cosa muy reciente, ¿no? Como el asumirme meramente triqui, así como lo soy ahora, como soy representante. Y fue justo cuando fallece mi papá que me doy cuenta que lo único que tenemos en nuestra historia es justamente eso, una memoria histórica
que comparte un idioma, que comparte tradiciones, que comparte cultura y un territorio. Eso del territorio es muy importante porque entonces yo entendía que en San Luis estábamos haciendo un proceso de resignificación del espacio, porque el Callejón de San Francisco para la gente es el Callejón de San Francisco, ¿no? O el Callejón de los Artesanos, pero para nosotros casi es como allá en nuestra región le llamamos el Shumaan, que es como nuestro centro sagrado, porque ahí hemos estado desde siempre. Cuando tomamos acuerdos estamos allí, cuando queremos hacer un evento público, un pronunciamiento público, elegimos allí. Entonces esa resignificación y apropiación del espacio pues ha sido eso, ¿no? Se ha dado con los años, pero yo propiamente de manera muy individual ha sido muy reciente y fue justo por eso, ¿no? Que pierdes a un ser querido de mucha importancia, que en este caso fue mi padre, y entonces dices, bueno, ¿cómo puedo yo tener cerca a un ser tan querido? Bueno, con la tradición, la música, la lengua. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de lo importante que es mantener esa memoria histórica, porque eso te da una identidad. Y esa identidad es lo que hace rico a este país, a final de cuentas. Cuando tú vinculas todo eso con el tema de que en San Luis Potosí existe la mejor legislación en materia de derechos indígenas, dices, bueno, es que no podemos vivir de otra manera que mejor, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, yo debería de aspirar a que la vida de las comunidades, al menos en la capital del estado, debería de ser muy buena, porque tenemos una legislación muy buena de la que habla el estado, ¿no? Que es buenísima, a diferencia de otros estados, y pues eso, ¿no? Creo que más o menos así es como se dio el proceso. Ahorita te voy a preguntar qué tiene de bueno, porque esta ley, para que no la presumas, y yo presumo, aprovecho, porque el Colegio de San Luis estuvo involucrado en algunos de estos marcos legales que hoy están vigentes a favor de los pueblos indígenas. El maestro Agustín Ávila, a quien hemos tenido en varias ocasiones acá, bueno, pues ha acompañado varios de estos procesos desde el Congreso, con el Congreso del Estado, mejor dicho, desde la academia acá en el Colegio de San Luis. Erika, cuéntanos, en el caso de la comunidad otomí, o particularmente de tu familia, ¿cómo es que llegan? ¿Tú dónde naciste? ¿Cómo ha sido tu idioma otomí? ¿Es el primero o aprendiste después, igual que Palmira? Bueno, a mí en mi caso, nosotros, mis padres son de Santiago y de ahí radicaron al municipio de San Luis Potosí. Yo, pues, tuvieron que emigrar a diferentes estados por la necesidad del trabajar. Entonces, yo nací en el estado de Guadalajara, pero pues como ahí no hubo cómo poder apoyarlos ahí en manera de trabajar ni dónde vivir, estuvieron radicados en varios estados hasta que llegaron aquí a San Luis Potosí. Hace más de 35 años que radican aquí en San Luis Potosí. A mí me tocó venir al año, yo ya radiqué, prácticamente puedo decir que ya soy potosina, porque yo estoy me criaron aquí en el estado de San Luis Potosí, y pues sí, a mí yo aprendí el español primero porque iba a la escuela, y no aprendí la lengua por la discriminación y ataques que se vivían en la escuela, porque mis papás eran comerciantes, toda mi familia es comerciante, se dedicó a varios giros, y pues ahorita actualmente la mayoría de los integrantes del pueblo otomí se dedican a la venta de papas, a la venta de unos pocos artesanos, y otros pues sí, la mayoría son comerciantes. Entonces eso es de lo que empezamos a vivir, y más que nada por la discriminación, para evitarnos eso, yo seguí estudiando, y es por eso que yo decidí terminar mis estudios y ejercer la carrera de Derecho, para ya no me discriminaran tanto, porque en la escuela sí me decían, ay, eres la hija de la papera. Entonces, eso sí, para mí sí era algo, pues sí, prácticamente discriminatorio, y sí me hacía sentir mal. Entonces yo no quería que todas las demás generaciones quedaran así, quería que hubiera profesionistas del pueblo otomí aquí en San Luis Potosí, y pues gracias a Dios pues se dio, y aquí estamos. ¿Hay más profesionistas más o menos de tu generación que están estudiando, que terminaron, han seguido, digamos, con esta línea de incrementar la instrucción educativa? Ahorita actualmente sí, ahorita gracias a Dios pues sí, ya hay más jóvenes que siguen estudiando, apenas algunos son muy pocos que se graduaron, son maestros ya, pero la demás como que se está perdiendo esa generación de ya dedicarnos al comercio y seguir esa cadenita, se está rompiendo esa cadena, y estamos siguiendo y fomentando a los jóvenes para que sigan estudiando y tengan una carrera y sean profesionistas. Muy bien, ahorita te voy a preguntar de tu indumentaria, que está hermosa la blusa. Muchas Pero gracias. bueno, continuamos. Te iba a preguntar, Palmira Flores, cuéntanos un poco de este marco legal que decías que, pues, al menos en la teoría está muy bien. ¿Qué tiene de bien? ¿Qué puedes destacar así como
para compartirlo con todo el público de una manera más digerida, más entendible? Pues yo creo que lo principal es la ley de consulta indígena del estado de San Luis Potosí, porque eso en lo práctico lo que hace es que el gobierno municipal y el gobierno estatal están obligados a consultar a los miembros de pueblos y comunidades indígenas que radican aquí en la capital del estado y en la zona huasteca, en realidad toda la población indígena del estado, para cuestionarles sus necesidades, o más bien preguntar sus necesidades y que éstas puedan ser incluidas en estos planes de desarrollo estatal y municipal. Creemos que eso es un avance muy importante porque anteriormente no se tomaba en cuenta la opinión de los pueblos y ahora es importante porque al menos participan, ¿no?, en el diseño de ese plan de desarrollo municipal y plan de desarrollo estatal. Desde luego que hay muchas cosas que en la práctica pues uno dice, bueno, habría que cambiar ciertas cosas como los tiempos, las maneras en que se hacen, porque la ley de consulta desde que se ha aplicado, ya han pasado más de 12 años, ha dejado en la experiencia que se crean protocolos específicos. Cada comunidad se organiza diferente, cada comunidad plantea sus propuestas de manera muy específica y a veces eso es lo que falta porque quienes lideran estos procesos de consulta no son muy especialistas en la materia y creen que todo debe ser muy general. Entonces, esa es una parte muy buena y también, como en lo práctico, pues hemos podido ver las cosas que se tendrían que modificar para que fuera algo más funcional. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando con nuestras invitadas. Estamos en este marco del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, que justo se celebró el día de ayer y que bueno, pues nosotros estaremos platicando todavía con ellas un poco más a detalle de, bueno, pues qué más significa ser mujer indígena, pero bueno, también mencionarles que en San Luis Potosí, bueno, pues ya nos decía Palmira, hay varios municipios con población, se estima según la última cifra que INEGI registraba, era justamente que alrededor del 10% de la población en San Luis Potosí, del total de los habitantes en San Luis Potosí, se asumen como indígenas, ya sea por decisión propia, porque son hablantes de lengua indígena o porque viven en estas comunidades. En su mayoría, bueno, pues están una parte en zona media, otra parte en zona huasteca y además de las comunidades que habitan aquí en la capital. Digamos que los pueblos originarios en San Luis Potosí son náhuatl, tenec y pame en estas regiones de zona media y huasteca. Vamos a la pausa y continuamos charlando con Palmira y con Erika, representantes de, o habitantes, o cómo estaría bien decir, sí, yo sí soy representante. Tú sí eres representante, bueno, también ella, pero ahorita entramos en este dilema de por qué una representación y por qué la otra no al 100%, digamos. Pero bueno, continuamos después de esta pausa. ¿Ya conoces las líneas de investigación de la maestría en Historia del Colegio de San Luis? En este posgrado puedes estudiar en torno a 3 líneas principales. Historia económica y política, siglos XVIII al XX. Historia interdisciplinaria, historia social y cultural, siglos XVI al XX. Los egresados de esta maestría serán capaces de expresar un amplio y profundo manejo del conocimiento y del pensamiento histórico, de sus corrientes interpretativas y de la situación actual del área, además de aportar elementos para el análisis y la comprensión de problemas contemporáneos y de largo plazo. Para mayores informes, consulta la convocatoria vigente en la página www.colsan.edu.mx o puedes enviar un correo a la siguiente dirección: estudios.superiores@colsan.edu.mx. Recuerda, esta convocatoria cierra el 4 de mayo del 2023. El Colegio de San Luis, CONACYT. A veces usamos de manera indistinta pueblo triqui, comunidad triqui, y hay una diferencia importante, que es la que le vamos a preguntar a Palmira. A ver, explícanos, ¿por qué a veces decimos que es pueblo triqui y diferencia con decir comunidad triqui? Pues nosotros lo vemos como una diferencia de abstracción. Por ejemplo, cuando hablamos del pueblo triqui es algo grande, o sea, no está materializado como tal. Cualquier persona, en mi caso, ¿no? Pues soy miembro del pueblo triqui porque es una cosa grande que abarca varios territorios, distintas regiones y gente muy diversa.
Pero cuando hablamos de una comunidad ya es un asentamiento específico, se materializa una unión de personas que están en un determinado lugar. Por eso es que aquí en San Luis decimos que somos una comunidad triqui, porque estamos asentados en un lugar donde está gente del pueblo triqui, ¿no? Pero estamos ya integrados así como comunidad, hay una estructura social que responde a una dinámica política, una dinámica económica muy específica del pueblo al que pertenecemos. ¿Cómo se organizan? ¿Tienen algún liderazgo formal? ¿Cómo Sí. están organizados? En los triquis siempre hay una persona que le llamamos como líder natural, o líder natural, que es una persona que es electa por la comunidad. Es importante mencionar que estos cargos siempre son cargos honoríficos y son de servicio, a diferencia de cómo se tiende a ver la representación en otros espacios porque hay remuneración o porque hay algún otro tipo de incentivo. En la comunidad indígena es completamente de servicio, pero sí son cargos muy prestigiosos porque no cualquier persona llega a ser representante de una comunidad. En el caso de la comunidad triqui, al menos aquí en el contexto urbano, es muy importante que el vocero que domine muy bien la lengua español, ¿no? El castellano. ¿Por qué? Porque tenemos que tener interlocución con las entidades que van a ayudar a resolver los problemas internos de la comunidad. En ese caso, eso es lo que terminó haciendo que mi comunidad decidiera, ¿no? Que fuera yo. Por primera vez, al menos la comunidad triqui tiene a una mujer como representante y que además es joven. Eso no ha pasado, incluso en las demás comunidades que existen en la República Mexicana del pueblo triqui, son hombres y son gente grande porque la estructura tiende a ser así. Entonces tenemos el líder natural y siempre hay personas, nosotros le llamamos como, es que allá en la región es un agente municipal y luego está el representante de la comunidad. Digamos que yo ahorita soy como el agente municipal de la comunidad en San Luis y luego están los representantes que son señores grandes con mucha experiencia que te ayudan en otras cosas, porque luego eso es lo que me preguntan, bueno, es que tú tienes la preparación, ¿en qué te van a ayudar los señores grandes de tu comunidad? Pues ayudan en muchísimo, porque primero ellos tienen muy claro cómo es que se tiene que dirigir uno como representante triqui ante la gente. Cuando yo recién entraba era una persona muy tímida, incluso hasta mi discurso con ellos ha cambiado mucho, porque cuando tú hablas con la gente de tu comunidad es una cosa, y cuando hablas con la gente de los gobiernos es otra. Tuve que adaptar ese lenguaje a la gente mayor, que ahora es como, digamos, los de las representantes, en ese sentido son viejitos, algo que le llaman como consejos de ancianos aquí los pueblos Tenec y Náhuatl, y es adaptarse un poco como a esa dinámica que tienen los señores grandes. Siempre le digo yo a la gente que yo me siento como un señor chiquito, porque soy representante de mi comunidad y me toca hablar ahora como ellos, como los hombres. Incluso adopta uno un lenguaje como de señor, porque cuando estás con ellos tienes que hablar como ellos, porque por algo eres representante y entiendes a tu pueblo, y tú tienes la responsabilidad de saber traducir la necesidad de tu pueblo a un lenguaje que el gobierno pueda entender. Entonces, es algo muy bonito esa ventaja de poder estudiar, porque entiendes el lenguaje de la institución, pero también entiendes el lenguaje de tu pueblo, te conviertes en un intermediario. Cuando la institución quiere decirle algo a tu pueblo, escuchas a la institución y luego vas con tu pueblo, pero les hablas como triqui. Cuando los triquis te hablan, tú vas y le hablas a la institución institucionalmente, no como dirían los compañeros triquis. Entonces, más o menos esa es la estructura que seguimos, pero también es muy importante mencionar que en la comunidad triqui, en el pueblo triqui en general, nuestra estructura no tiende a ser muy como horizontal, porque el representante sí tiene la autoridad moral para tomar acuerdos solo si él quiere, porque es algo muy, yo había platicado con un doctor, el doctor Francisco, que dice que es una estructura muy militar, porque la persona que es representante puede tomar acuerdos él solo si quiere, y la comunidad, como ya lo designó, pues acepta eso, ¿no? Porque le está dando la autoridad moral para hacerlo. Así como lo ponen, lo quitan también. Y eso es algo que el doctor Francisco López Bárcenas nos había comentado en una entrevista de hace algunos meses, justamente, y que a mí me parece algo muy digno de destacar. Las comunidades indígenas, particularmente el pueblo triqui, por ejemplo, tienen este reconocimiento hacia la sabiduría de los ancianos, el reconocimiento de esta información acumulada, de la experiencia que te da conocimiento, sabiduría, y se respeta. Por eso se reconoce a estos representantes, que son generalmente personas mayores, que ya vivieron, que ya supieron, que ya conocieron, que ya experimentaron, y que se suma al conocimiento de gente quizá más joven, en el caso de Palmira, pero que se reconoce esta información pues que poseen. Pero también
estos cargos para los cuales eligen a las personas justamente se basan en esta autoridad moral. Ya son personas a quienes se les reconoce cierto liderazgo por su capacidad, honestidad, trabajo, etcétera, y entonces asumen estos liderazgos, a quienes así se les designa, con este compromiso y esta responsabilidad de lo que en estos prácticas urbanas creo que se ha perdido, porque es un auténtico trabajo por el pueblo y para el pueblo. No les pagan, es un cargo honorario, pero además no es que sean estos liderazgos que a veces están tan desvirtuados en otras prácticas más occidentales, son realmente líderes dedicados a servir al pueblo, y el pueblo les exige, y en ese sentido están comprometidos, digamos, a trabajar y a dar resultados. Y así como los ponen, así los quitan. Cosa que acá en Occidente andamos ahí como medio batallando, pero eso ya sería tema de otro programa. Erika, cuéntanos, ¿cuánta gente del pueblo tomí vive aquí en San Luis Potosí y cómo están organizados? Si es que hay alguna estructura también de representación, de liderazgos, de cargos que se ocupen. Bueno, actualmente aquí en el municipio de San Luis Potosí son más o menos como 300 familias las que habitan. Aquí en la ventaja, bueno, nosotros somos pueblo, lo que decía la compañera de la comunidad Triqui, ellas son comunidad, porque ya tienen un asentamiento. Nosotros no, apenas estamos luchando por tener ese asentamiento aquí en el municipio de San Luis Potosí. Nosotros los otomís estamos dispersos, estamos en varias colonias, estamos ubicados. Realmente nosotros nos identificamos porque nos conocemos, ya sabemos de dónde venimos, y nosotros la manera de organizarnos, aunque estemos dispersos, nosotros ahorita estamos nos organizamos mediante una representación que ahorita le está ocupando un hombre en la representación, y es quien nos une para podernos reunir, y quien toma las decisiones de igual manera es la asamblea. Nosotros, la máxima autoridad es una asamblea general, que es toda la gente reunida, y lo que diga la asamblea lo tiene que respetar el representante. Así es nuestra manera de organizarnos. Al igual, yo no estoy aquí por mí sola, no ocupo un cargo público porque yo quise, sino porque la gente decidió que yo los representara y que me dieron la oportunidad. Pues sí, estoy muy agradecida con toda la gente del pueblo otomí que haya tenido esa confianza en mí por ser mujer y por ser más joven, y que me dé esa confianza para poder yo representarlos ante el ayuntamiento y poder apoyarlos en sus necesidades, y pues para eso estoy ahorita. Entonces así es nuestra manera nosotros de participar. Muy bien. En el caso no te lo pregunté, en el caso del pueblo Triqui, ¿cuánta gente habita San Luis Potosí, aquí en la capital? Somos como 355, somos pocos. Personas. Ajá, personas, no somos muchos todavía, somos como 355, pero yo incluso me he cuestionado mucho de dónde viene la fuerza Triqui, porque cuando hacemos acuerdos con el gobierno pensamos, oye, pues somos pocos, ¿por qué nos tendrán miedo? Eso es lo que siempre nos planteamos, pero viene justo de eso, que la comunidad Triqui se mantiene unida, y cuando la comunidad Triqui pues está acostumbrada, ¿no?, a exigir sus derechos de otras formas, no solamente de manera diplomática, mediante oficios escritos, sino que cuando no te responden, vámonos. Y tú piensas que 300 personas son cualquier cosa, pero cuando están bien organizados, se pueden lograr muchísimas cosas. Tienen presencia, tienen peso. Están dispersos también en otras partes de México y del mundo, ¿no? Sí. ¿De cuál tienes conocimiento? ¿De qué pues partes del mundo? En Ciudad de México está una comunidad muy fuerte, la Candelaria. Mis respetos a esa comunidad Triqui, porque ellos han logrado que el gobierno de la Ciudad de México les preste incluso plazas muy importantes como el Zócalo. Están en Sonora, en Baja California, en Querétaro, en el mismo Oaxaca, en la ciudad, Oaxaca de Juárez, hay comunidades triquis que han tenido que salir. Entonces, las más importantes, de las que toda la comunidad Triqui de San Luis y las otras comunidades han visto, pues son en Ciudad de México y en Baja California, porque han formado un nuevo San Juan Copala. Eso es muy importante porque es un centro ceremonial de la región Triqui, muy simbólica, muy importante, en donde bajan todos los barrios, o bueno, en su momento bajaban todos los barrios, y ellos han replicado eso en los lugares a donde llegaron. Tienen una capilla, tienen a nuestro santo allí, entonces tienen un lugar perfecto para seguir realizando sus fiestas patronales, y eso es maravilloso. ¿En Estados Unidos tienen alguna comunidad? Sí, también hay en California, y no recuerdo ahorita cómo se llama la otra parte, pero sí, los de Estados Unidos, de hecho, también han logrado muchísimo porque se han visibilizado con el gobierno estadounidense. Eso es muy impresionante también. Y han logrado también
comunicarse, establecer relaciones con los triquis que se quedaron acá en México, Claro, ¿no? de Y hecho, apoyan. de hecho siguen apoyando, porque como siguen teniendo compañeros, ¿no? O familia que vive en la región, siempre se hacen cooperaciones, porque en la región se hacen tequios, cuando se van a hacer ¿Qué escuelas es o tequios, nuevas perdón? carreteras. Es un trabajo comunitario que también es un servicio que la gente da cuando se van a hacer carreteras o escuelas, y eso es como pues una manera de retribuir al pueblo lo que hay. Es un servicio también. De hecho, para ser representante la gente primero tiene que pasar por tequio y demás cosas. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Ahora sí les quiero preguntar de su indumentaria, que nos expliquen un poquito sobre esto, y seguimos charlando con nuestras dos invitadas de hoy en este marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. Continuamos. Bien, estamos de regreso, vamos a platicar todavía de varios aspectos, entre otros, ¿cómo va el aprendizaje del idioma triqui? Pues estamos en el proceso. A diferencia de antes que no hablaba absolutamente nada, ahora ya sé presentarme, sé poder decir algunas cosas a mi comunidad, pero eso también tiene que ver con la responsabilidad que tengo ahora como representante. Afortunadamente es algo que he hablado mucho con los señores grandes de mi comunidad, porque se los he expresado, que para mí a veces es muy triste, lamentable ser representante de la comunidad triqui y no hablar, no hablar el No triqui hablarlo al 100, pero lo hablas que Exacto. 45, Sí, un 50 en la 45, mitad, no, un digamos. 45%. Incluso cuando conozco a otros representantes de otras comunidades triqui se los digo, porque siempre me dicen, ay maestra, es que la admiramos mucho, y yo no, porque yo no hablo triqui, y me dicen, me encanta eso, porque ellos dicen, los únicos que pueden recriminar o exigir que tú no eres una representante digna es tu pueblo, y si tu pueblo te respeta es por algo. ¿Y es tu meta ajá, aprender el triqui? Claramente lo es, porque uno de mis objetivos es hablarle a mi pueblo en la lengua de origen, no hablarles en el español, porque digamos ellos hacen un doble esfuerzo, entenderme y luego tener que hablarme a mí en español. Afortunadamente ahorita ellos ya hablan en triqui y eso ya es algo que puedo entender y me hace sentir muy feliz, a diferencia de antes que no les entendía nada, siempre tenía que decir nigunume y que es que no entiendo, y a ellos les da risa, ¿no? Pero ahorita ya uno puede entender y ya no los estás forzando a que a fuerza se tengan que hablar en español, pero eso tiene que ver con esa responsabilidad y el compromiso de saberse uno representante, y sobre todo que es muy importante recuperar la lengua, porque las futuras generaciones ahorita están muy mal. Entonces estamos recurriendo a proyectos culturales para poder revitalizar la lengua, y ahorita nuestro proyecto primario va a ser un proyecto, un coro infantil musical que va a cantar cuentos de la región. Entonces rescata varios aspectos, ¿no? La memoria colectiva, la lengua y aparte la música tradicional de la región. Nos decías que tu mamá no habla triqui. Mi mamá es mixteca, de Mixteca, San Pedro perdón. Siniyubi, y sí habla triqui. Ella se casó con mi papá, que es de la región triqui, pero cuando ella llega a la región triqui, pues nadie habla español, ella tuvo que aprender a hablar triqui, se tardó. Ella hablaba solo mixteco. Mixteco. Ajá, pero mi mamá sí sabía hablar español, cabe mencionar, pero en la región triqui no había gente que hablara bien el español. El problema fue que cuando se casa con mi padre, llega a un lugar que es Yosoyusi, donde no hablaban nada de español, y en la casa se hablaba completamente triqui, y la única persona con la que podía entenderse era mi papá, porque así fue como ellos pudieron conocerse, pero mi abuela, mis tíos, nadie le entendía, y para mi mamá eso fue muy preocupante. Se tardó aproximadamente 5 años, nadie le enseñó, ni mi papá, ella fue una cosa de supervivencia, saco una libreta y tengo que aprender porque aquí nadie me entiende. ¿Sabe leer y escribir? Ajá,
Pero es muy importante mencionar que es algo que me gusta mucho, que cuando le preguntamos, ¿por qué aprendiste a hablar triqui? Ella cuenta una historia de su infancia, muy de su infancia, que cuando ella era bebé, su mamá estaba en un materno donde estaba una mujer triqui al lado y su mamá no tenía leche. Entonces la señora, mi abuela le dijo a la señora que estaba al lado, si por favor podía alimentar a mi mamá porque ella no tenía leche. Entonces mi mamá dice, yo creo que yo aprendí a hablar triqui porque bebí leche de una mujer triqui y por eso para mí fue más fácil aprenderlo. Creo que es algo muy hermoso porque nos habla de justamente del papel que tiene la mujer en esa transmisión de conocimiento, ¿no? Por ese vínculo primario que tiene a ser dadora de vida y creadora de vida también. Y nos decías que extrañamente, bueno, uno siempre aprende el idioma materno, pero en el caso de la comunidad triqui es una estructura más patriarcal y Así entonces se aprende la lengua del papá. Sí, así es. Pues la estructura de por sí es patrilocal, ¿no? Cuando se casan, las mujeres son siempre las que se mueven, los hombres nunca, siempre son las mujeres, empezando por ahí. Y cuando llegan ahí, pues quien impone, pues son los hombres. En este caso, que mi mamá era de un pueblo diferente, que es mixteco, pues tiene una cultura distinta a la del pueblo triqui, llega y pues lo que tiene que hacer es acoplarse a lo que diga, en este caso, quien era mi papá en ese entonces, que en paz descanse, y a partir de ahí pues mi padre decidió, no, ni triqui vas a aprender, va a ser español, porque estamos en San Luis Potosí y yo quiero que tú seas una gran profesionista y hablando triqui vas a sufrir mucho, ¿no? Pero eso es resultado de la discriminación que ellos sufren también cuando llegan y se implantan en una lógica urbana, ¿no? Donde les decían oaxaquitos, oaxacos, regrésense a su ciudad, y todavía ahorita nos pasa, ¿no? Que no somos originarios de aquí, que nos regresemos a nuestras comunidades, nos dicen de repente. En el caso tuyo, Erika, ¿cuál es el antecedente que tenemos en este sentido de el idioma? ¿Aprendiste? ¿Ya estás aprendiendo? ¿Quién te está enseñando? ¿Otomí? Pues mis papás, mi papá y mi mamá hablan la lengua otomí todavía, pero también aquí aprendieron a hablar el español y es la que yo aprendí a hablar de chiquita porque yo me crecí aquí en San Luis y aprendí a hablar el español. Entiendo la lengua otomí cuando me hablan la lengua, la entiendo, más no la hablo porque todavía se me hace difícil pronunciar algunas palabras, pero también estoy aprendiendo, ahorita estoy aprendiendo porque sí me gustaría aprender para poder yo apoyar a la gente mayor, porque tenemos gente mayor en la comunidad, en el pueblo otomí, que quieren apoyos y a mí me da una impotencia no poderlas dialogar bien y entenderlas al 100%. Entonces a mí sí me gustaría y voy a aprender, este es mi objetivo y mi meta para estos años, aprender la lengua y conservarle mi lengua de mis padres. Antes de que se le acabe el tiempo, ¿me podrían contar un poco de su indumentaria? ¿Tiene algún significado? ¿Cómo se llaman las prendas? En el caso tuyo, ¿qué estás portando? Sí, yo uso un huipil triqui que está hecho a telar de cintura, es decir, totalmente hecho a mano. Se tardan aproximadamente 6 meses quienes solamente se dedican a hacer el huipil y quienes hacen otras actividades pues se llevan pues más, hasta 1 año. ¿Un solo huipil? Un solo huipil, 6 porque meses. es telar de cintura, totalmente hecho a mano. Y tiene un significado que representa la metamorfosis de una mariposa. Es algo muy bonito porque también usted puede reconocer a una señora más grande de una más joven en el huipil por las líneas blancas que tenemos. Las abuelitas tienden a tener unas franjas blancas más amplias. Todavía no está documentado como tal el tema de los colores, pero en la interpretación que hemos hecho algunas personas es que puede ser quizás como un referente de la vida, ¿no? El color rojo, que representa como toda nuestra vida, y al ser más grandes, pues esa se va reduciendo, ¿no? En gran medida. Otra cosa que también tenemos en nuestro huipil es este elemento de aquí que le llamamos que es un sol, es el sol, y luego por la parte de atrás tenemos estos listones que emulan pues la salida de un arco iris también. Entonces pues básicamente eso es lo que representa el huipil triqui y es el sello identitario más importante para nuestro pueblo, que es el huipil triqui. ¿Se viste de diario o hay Sí, alguna...? no, se viste de diario. Aquí es muy importante para nosotros y al menos para mí de manera muy particular llevar mi huipil a todos lados porque en el municipio de San Luis Potosí no es muy visible que hay indígenas en la capital del estado. Se sabe que están en la zona huasteca, pero pareciera que aquí en el municipio no hay y sí. Entonces uno de los objetivos es que al ver este huipil, cuando nos vean en el callejón, no digan o que somos hippies o que solamente somos artesanas. Son mujeres triquis, por eso tenemos esta indumentaria, ¿no? Y pues eso.
En el caso de tu indumentaria, ¿algún significado? ¿Cómo se llama? Lo que traes también aquí una especie de cintillo. Es una faja, la que hacen también nuestras integrantes del pueblo Tomí, son elaboradas por ellas mismas, igual la falda y las blusas de colores, no nada, tenemos blusas de todos los colores, son mujeres que usan colores muy alegres, colores tonos, palo de rosa, rojo, rosa, azul, son tonos alegres. Y ahorita no traigo, también elaboramos un mahui, el mahui es el que también elaboramos de lana del borrego, y esa también está elaborado por las mujeres artesanas del pueblo Tomí. Pues prácticamente todo lo que tenemos puesto es elaborado por ellas y es como nosotros nos podemos representar y nos identifican de dónde venimos. ¿La blusa la hacen también? La blusa también la hacen ellas. Todo lo que portamos lo hacen las mujeres integrantes del pueblo Tomí. ¿Sabes coser? ¿Sabes hacerla? Todavía no. No, todavía no. ¿Tu mamá sí? Mi mamá sí. ¿Y te gustaría aprender? Me gustaría aprender. Tiene su grado de dificultad. Sí, este drapeado que trae aquí es un diseño precioso, pero pues es lo mismo que usan las muñequitas Lele, es la misma indumentaria que traen las mujeres otomíes. Sí. Cierto. La faja, no, ¿le llamaste faja? Sí, ¿verdad? ¿Es bordada a mano también? Sí, también es bordada a mano y todo esto es tejido a mano por ellas mismas. Igual también elaboramos lo que es la muñequita Lele. Las muñequitas que ahorita son las que ellas elaboran por ellas mismas y ya también las sacan que estuvieron en una exposición mundial, ¿verdad? Sí. Estuvo recorriendo un montón de países. Sí. ¿Tiene algún significado la muñequita? La muñequita Lele, pues sí, realmente se hicieron porque pues anteriormente pues no había juguetes con que jugar, entonces empezaron a hacer la muñequita de trapo y ellas las empezaron a elaborar y al mismo tiempo también las empezaron a comercializar y fue la manera de que ellos empezaron a salir adelante y poder sobrevivir de las muñequitas Lele. Sí que también que sea algo realmente orgulloso para nosotros que ahorita están reconociendo a la muñequita Lele en todos los países, en todos los estados, y que pues actualmente en San Luis Potosí también tenemos mujeres artesanas que elaboran la muñequita Lele. Ya para despedirnos, un mensaje final, Palmira, en 20 segundos, ¿cómo te gustaría incidir en esta realidad de las mujeres indígenas? ¿Hacia dónde? Pues me gustaría que cambiara un poco el discurso, porque el Estado mexicano suele decir que se ha avanzado mucho en derechos de mujeres indígenas, se generan programas para erradicar la violencia de la mujer indígena, pero creo que están muy alejadas de nuestro contexto real. Todo se hace desde una óptica eurocentrista, muy colonial, donde no toman en cuenta como las particularidades de cada comunidad, porque es muy diverso. Y pues eso, me gustaría muchísimo que realmente se materializara el cambio en políticas públicas, porque eso es lo que hace falta. Ya existe la ley, ya están, pero hay que hacer que eso se haga realidad. ¿Y cómo? Pues con programas específicos de atención a la mujer indígena. Muchas gracias. Erika, ya para despedirnos también en 20 segunditos, ¿qué te gustaría que se mejorara? Pues que tomaran más en cuenta a las mujeres y que las reconocieran a todas, a cada una de ellas, y que valoraran el trabajo que están haciendo. Eso es importante. Yo creo que el trabajo desde cualquier óptica, ¿no? Sea la maternidad, la crianza, en fin, social, económico, político, la participación sigue siendo sumamente importante, que sea una decisión informada y que, bueno, pues se vayan haciendo las políticas públicas necesarias. Pues muchas gracias a las dos, felicidades por este papel que desempeñan en sus pueblos y en sus comunidades. Gracias, Erika. Gracias. Gracias, Palmira. Gracias. Bueno, pues nos despedimos, los dejamos con la agenda Colsan. Gracias, soy Lidia Juache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comenzó el 5º Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Del 18 de agosto al 5 de diciembre. Consulta nuestras redes sociales para las transmisiones en vivo y otras actividades. Se realizará la presentación, Cuaderno de Notas, del Colegio de San Luis. El 6 de septiembre a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos y Facebook Live del Colsan. Ya está abierta la convocatoria del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, con sede en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del 13 al 16 de junio 2023. Consulta los requisitos en la página web. Se llevará a cabo el seminario Trasvases y desecaciones de lagunas y humedales en México y América Latina. Implicaciones sociales y económicas.
el 10 y 11 de noviembre de 2022 en formato híbrido. Para mayor información puedes contactarte al correo frape@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.